Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos ustedes al webinar Metodologías e Instrumentos de Riesgo para la Gestión del Cumplimiento en el Sector Público, Modernización del Estado. Esta tarde contamos con los relatores Eduardo Medel González, Máster Business Administration, Universidad de Chile, y don Víctor Villalón Méndez, Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales de España, UNED. Dejamos con ustedes a don Víctor Villalón. Gracias, Marcela. Voy a aprovechar de compartir la presentación de este webinar. Y parto dándole las gracias a Eduardo por sumarse a este conversatorio acerca de esta importante temática. También a la audiencia, esperamos que sea una audiencia bastante nutrida y miscelánea respecto de las profesiones que sabemos se desempeñan en el sector público, y especialmente dar las gracias a la Universidad de Chile, en particular a la Escuela de Negocios, ¿cierto?, de la Facultad de Economía y Negocios. ¿De dónde nace la idea de hacer este webinar? ¿Cuál es su propósito? Algo se anticipaba en la difusión del mismo. Queremos con Eduardo compartir algunas buenas prácticas en torno a la gestión del cumplimiento en base a instrumentos y metodologías de riesgo. Y a contar de eso, entonces, comentar algunos objetivos de desempeño que suelen caracterizar al trabajo de las instituciones públicas, un proceso de gestión de riesgos integral y, por cierto, diferentes metodologías e instrumentos a utilizar, sobre los cuales hay bastante bibliografía, pero en términos más bien teóricos o declarativos. Cuesta mucho encontrar información de cómo se implementan estas capacidades al interior de cada una de las instituciones. Entonces, un gran propósito para mí y para Eduardo es empezar a acumular esa información de cómo se pueden implementar estas capacidades en las instituciones. Y sobre esa base, entonces, invitar a todos los interesados, especialmente a los presentes, a explorar estas prácticas y por qué no, animarse en el mediano o en el corto plazo a poder implementarlas en sus respectivas instituciones u organizaciones. Entonces, de esa perspectiva voy a empezar a compartir, o mejor dicho, a poner en telón la presentación. Y lo primero que uno trataría de hacer aquí, entonces, es pintar un poquito el contexto, ¿cierto?, que envuelve al desempeño de las instituciones, y en función de eso, entonces, ir avanzando hasta llegar a estos instrumentos y metodologías. Para estos efectos, la propuesta que hacemos hoy día es conversar con Eduardo y también aprovechar de hacer una pequeña encuesta con ustedes. Vamos a invitarlos a contestar 6 preguntas en bloques de 2, que ya la iremos mostrando, y que de alguna manera constituirán una suerte de diagnóstico intuitivo acerca de cómo cada una de las personas, ¿cierto?, ha experimentado o está experimentando este proceso de llevar adelante las cifras, ¿cierto?, la gestión de cumplimiento en sus respectivas instituciones, y por lo tanto va a ser interesante conocer hacia el final de la presentación cómo ha funcionado esta encuesta. Bueno, y ya entrando en la materia, hoy día sabemos, ¿cierto?, no hay mucho misterio que tenemos una ciudadanía bastante empoderada. Basta mencionar aquí, ¿cierto?, el desarrollo en curso de una nueva Carta Fundamental, y que surge precisamente este proceso a contar de la fuerza de cambio que produce la ciudadanía hacia finales del año 2019. Y en ese contexto existen numerosas solicitudes de cambio, existen propuestas, ¿cierto?, que tienen matices puesto que provienen de distintos sectores, de distintos grupos de personas, y evidentemente esos matices después pueden llegar a traducirse en niveles de descentralización o en mayores regulaciones y leyes, ¿cierto?, que sabemos que están en constante adecuación. Y por cierto, desde el punto de vista ya del trabajo, siempre se tiene la expectativa de que el trabajo de cada una de las instituciones presente
altos niveles de productividad. Ahí en pantalla un par de recortes que aparecen en internet sobre cómo este empoderamiento, ¿cierto?, hoy día hace que los ciudadanos o los roles que tocan desplegar a lo largo de nuestro país, ¿cierto?, hacen y solicitan o plantean reclamos o situaciones que quizás hace 5 años atrás, 10 años atrás no eran tan habituales, hoy día han tomado mucha fuerza. Se puede ver ahí cómo se han incrementado, por ejemplo, las tasas de reclamos por falta de pagos del sector público. Y dentro de las iniciativas aparece ahí un segundo recorte que tiene que ver con una importante iniciativa del Ministerio de Hacienda que ha implementado una encuesta de satisfacción de los usuarios que hoy día está cubriendo a 20 organismos importantes. Por lo tanto, estos son reflejos, ¿cierto?, de este contexto de cambio que se genera en ámbitos políticos y sociales. Ahora, evidentemente, lo que uno puede esperar a nivel de la bibliografía es que el correcto funcionamiento de los sistemas, ya sean laborales, previsionales, aduaneros, etcétera, tributario, por cierto, uno de los principales aspectos es el nivel de confianza que tienen las personas, los usuarios, los distintos actores en el desempeño del sistema. Y cuando esa confianza no es fuerte, se observan espacios entonces de crítica, espacios de fortalecimiento, y surgen así las distintas propuestas de modernización. Otro contexto importante a tener presente, que dudas cabe para el último tiempo, tiene que ver el económico. Es importante saber, ¿cierto?, que hay un presupuesto que en términos gruesos no está robusto, por así decirlo. A contar de la crisis social y de los efectos de la pandemia, ustedes pueden ver que se ha producido un balance efectivo neto del 7,4% del PIB. Si pensamos que el PIB bordea los 300.000 millones de dólares, entonces acá tenemos un déficit en torno a los 22.000 millones de dólares. Y evidentemente ese déficit que se ve reflejado, ¿cierto?, en la ley de presupuesto, le impone ciertas restricciones, limitaciones y, por cierto, desafíos a todo el aparataje público. Se suma a ello también las tasas de informalidad. Se sabe que han tenido cambios importantes a contar de estos fenómenos sociales. Ahí al medio ustedes pueden ver una noticia acerca de la tasa de informalidad del empleo, un 27% para el año 2020. Es una cifra alta, pero fíjense que no es mayor, incluso es bastante inferior a lo que sucede con el promedio de los países de la región, que bordea el 50%, es decir, casi el doble. Pero indudablemente la informalidad impone también distintos desafíos a los distintos organismos que están involucrados, ¿cierto?, en la relación con los ciudadanos. Y todo esto, por cierto, también tiene un efecto en las tasas de cumplimiento de las distintas obligaciones. Importante o interesante tenerlo presente, todos los organismos se ven de alguna manera enfrentados a una estrechez de recursos. Sin embargo, se sabe que el universo de administrados, usuarios, actores, empresas, etcétera, crece proporcionalmente más que esos recursos. Incluso hay casos en donde los recursos disminuyen, sin embargo, los administrados suben. Y ahí entonces aparecen estos sectores, ¿cierto?, estos grupos que, por ejemplo, podrían tener la intuición de que esto se resuelve trabajando más, por ejemplo, contratando más personas para que sigan haciendo lo mismo. Y hoy día las buenas prácticas que uno ve no nos empujan hacia ese tipo de soluciones. Es más bien lo que se hace es tratar de mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, por cierto, de los usuarios internos, y para eso indudablemente se necesitan herramientas, instrumentos que con datos, ¿cierto?, nos permitan ir mirando cómo se comportan estos distintos elementos. Y también estos mismos instrumentos nos permiten ir mirando los cambios de conducta. Podemos tener personas que venían cumpliendo sus obligaciones, las que fueran, ¿cierto?, laborales, previsionales, etcétera, pero a contar de estos fenómenos han tenido que cambiar su conducta, han debido caer en incumplimiento, por ejemplo, o derechamente se han pasado a malas prácticas, ¿cierto?, en donde bajo ningún punto de vista quieren llegar
a cumplir con sus obligaciones. Y lo importante acá, de nuevo, es que el mensaje que al menos yo quisiera dejar, no sé tú, Eduardo, es que precisamente ya en este tipo de materias, las metodologías y los instrumentos que vamos a presentar nos ayudan, ¿cierto?, a conocer el panorama, nos ayudan a aterrizar la configuración que tiene nuestro sistema, nuestros administrados, nuestros usuarios, y en función de eso, entonces, empezar a tomar decisiones de tipo estratégico, ¿cierto?, para lograr cambios en el mediano y en el corto plazo también. Por otro lado, hay un contexto funcional. Todos hemos escuchado cómo la digitalización, ¿cierto?, está cambiando la forma de hacer las cosas, está cambiando las conductas de las personas, de las empresas, está cambiando, por cierto, la configuración de los sistemas, y eso ha resultado evidente. Hoy día tenemos una ley de digitalización del Estado, ¿cierto?, que tiene ciertos plazos para que los distintos trámites que hoy día deben cumplir nuestras personas, ¿cierto?, se puedan digitalizar con distintos grados de avance. Sin embargo, sabemos también que existe una diversidad importante de obligaciones y deberes para los administrados. Solo por dar un ejemplo, revisaba el otro día el catastro de infracciones o de obligaciones que ameritan infracción en materias laborales, y solo en ese ámbito el catastro que está disponible en Internet mostraba más de 1.300 obligaciones o deberes, ¿cierto?, susceptibles de ser sancionados. A eso súmele las tributarias, por ejemplo. Eduardo me comentaba alguna vez que solo sumando la ley de la renta y la ley del IVA se tenían más de 900 obligaciones o deberes en materias tributarias. Y a eso hay que sumarle entonces lo medioambiental, lo aduanero, lo previsional, lo laboral, etc. Por lo tanto, hay una diversidad importante de obligaciones que deben cumplir los administrados, y evidentemente se agradece ahí cualquier solución que les ayude, ¿cierto?, a poder cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, a pesar de las ayudas que se puedan prestar por parte de las instituciones, sabemos que los administrados tienen distintas capacidades de cumplimiento, y algunos van a incurrir en errores, otros, y sin querer, por cierto, otros van a tener problemas de liquidez, algunos van a tener un conocimiento imperfecto de sus obligaciones, y todo eso, ¿cierto?, se va transformando en situaciones que hay que ir mitigando, ¿cierto?, para mantener los niveles de cumplimiento en los niveles que uno quisiera. Y de nuevo, entonces, nos ayudan acá estos instrumentos, estas metodologías de gestión de riesgo. Ahí aparecen un par de noticias. La segunda, que es un título en inglés de un libro, describe de manera bien sencilla cómo la administración tributaria de Suecia pasó a ser de una institución temida a una institución que se volvió de alguna manera popular dentro de los servicios, ciertos, estatales. Y ellos explican el proceso de qué fue lo que tuvieron que hacer para pasar de esta situación a una en donde sus usuarios, tanto internos como externos, ¿cierto?, expresaban niveles de satisfacción superiores a los que se venían teniendo. Bueno, dado eso, entonces las instituciones enfrentan niveles de cumplimiento con brechas, también con malas prácticas, se perciben y se miden ciertos niveles de satisfacción que pueden ser relativos, y aquí es donde vemos nosotros que falta algún espacio para empezar a mirar las causas, ¿eh? Y empezar a desarrollar entonces acciones que digan relación con estas causas. Tema que vamos a explicar a continuación. Bueno, y por último, dentro del contexto hay un set, ¿cierto?, de elementos técnicos que nos ayudan a hacer una gestión del cumplimiento en base a la gestión de riesgos. Ahí pueden haber distintas clasificaciones de riesgos, ¿cierto? Pero con Eduardo decidimos simplemente mostrar dos. Uno asociado a los riesgos de cumplimiento, que tiene que ver con los administrados, las personas, ¿cierto?, aquellos que interactúan con la organización, y los riesgos institucionales, que son aquellos que se originan al interior de la institución o del contexto externo, ¿cierto?, pero que le corresponde entonces a la institución tratar de mitigarlos. Y bueno, ahí aparecen distintas fuentes técnicas de información que uno esperaría revisar, ¿cierto?, para la eventual implementación de alguna metodología o instrumentos que nos ayuden en estas materias.
Si uno quisiera de alguna manera aterrizar esto en un par de frases bien concretas, a través de estos instrumentos, de estas buenas prácticas, ¿cierto? Uno debería tratar de evaluar el nivel de madurez que presentan los procesos internos de las instituciones públicas y en función de eso evaluar las capacidades disponibles y las esperadas para lograr los objetivos de cumplimiento, objetivos que sabemos que están fijados en la ley, ¿cierto? En la normativa, o a veces también pueden ser puros de gestión y han sido acordados al interior de la misma organización. Entonces acá, como les anticipaba, no sé, Eduardo, si tú quieres agregar alguna observación hasta lo aquí dicho. Sí. Quizás solo enfatizar a modo de recapitulación que en el fondo tenemos un contexto ciudadano, ¿cierto? Que a través de las redes sociales o a través de diversos canales existentes actualmente puede manifestar su opinión y por lo tanto en algunos casos desestabilizar o generar un riesgo a la imagen de las instituciones públicas, sobre todo cuando estas instituciones tienen que cautelar ciertas obligaciones, ciertos derechos. Es importante que la imagen, el respeto o la credibilidad que tiene la ciudadanía sean lo más alta posible. Además, los distintos organismos presentan por lo general escasez de recursos, limitaciones de recursos, restricciones presupuestarias que limitan su quehacer. Y por lo tanto, evidentemente eso condiciona hasta dónde se puede desarrollar el trabajo que se quisiera desarrollar y por lo tanto empiezan a cobrar fuerza los procesos de priorización, los conceptos de eficiencia y en ese marco es donde se encasilla un poco la gestión de riesgos, ser capaces de evaluar cuáles son los riesgos más importantes, cómo nos exponemos a esos riesgos y de qué manera los podemos abordar en el tiempo. De acuerdo. De acuerdo. Ahí siempre, Eduardo, me ha llamado la atención cuando pasan estas cosas que de alguna manera lesionan, ¿cierto?, la imagen institucional. Por ejemplo, hay muchas comisiones investigadoras, hay investigaciones, ¿cierto?, de centros de periodismo, en fin. Y en general se relevan situaciones o comportamientos que estaban en los datos y esos datos siempre habían estado disponibles en la institución o en la red, ¿cierto?, que acompaña a la institución. Y quizá uno se pregunta, bueno, si esta institución hubiese contado con un modelo de trabajo, con herramientas, instrumentos, con objetivos de desempeño, ¿en qué medida podría haber prevenido, ¿cierto?, esas situaciones que le afectan a su imagen y por lo tanto afectan también la confianza en el sistema y el desempeño mismo del sistema? Sí, de hecho, muchas veces nosotros mismos como ciudadanos parados afuera de las distintas organizaciones e instituciones con las cuales interactuamos, a veces vemos la prensa y muchas veces, yo creo que todos han hecho esa reflexión viendo la noticia, leyendo algún artículo, en cómo no se dieron cuenta. Y lamentablemente los hechos no son aislados, ocurren en los distintos tipos de instituciones y en distintos ámbitos, sea porque se otorgó un beneficio equivocado, sea porque hubo problemas de probidad, por lo tanto estamos hablando de riesgos de cumplimiento o riesgos de institucional, y claro, posiblemente es porque los controles internos, porque la gestión de cumplimiento interna en las organizaciones tiene espacios de mejora. Sin duda que es caro, sin duda que requiere entrenamiento, hay curvas de aprendizaje importantes en el ámbito de la gestión de riesgos, pero son pasos que como instituciones públicas se tienen que cubrir, es importante avanzar en ellos. De acuerdo. De acuerdo. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Yo no veo preguntas, Eduardo. No. Nos faltó ahí señalar que las preguntas las vamos a tomar hacia el final de la presentación, así para que nos tengan un poquito de paciencia. Dicho eso, en la lámina ustedes pueden ver una invitación a contestar la encuesta. Pueden entrar a la dirección que aparece ahí, que es menti.com, y se les pide un numerito. Bien intuitivo el llenado de la encuesta, y o pueden escanear el código, ¿cierto?, con la cámara del celular y los va a llevar directamente
a la misma. Ya veo que hay varias personas que han estado contestando, muy bien, pero como les digo, no vamos a presentar los resultados de inmediato, sino que lo vamos a hacer hacia el final de la presentación. Entonces, son dos preguntas, una que tiene que ver con el hoy, el presente. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales factores que pueden afectar el desempeño de la organización? ¿Y cuáles van a ser los de los próximos años? No quisimos poner un plazo, pero piense usted en 3, 5 años, ¿cuáles podrían ser esos factores? Que son en la segunda pregunta, que yo voy a aprovechar de dejarla abierta para que la puedan ir contestando desde ahora. Mientras tanto, podemos avanzar sin duda en la presentación. Bien, entonces, dado ese contexto, uno esperaría, ¿cierto? Y esto es lo que nos dicen las buenas prácticas de las instituciones que se mencionaba en el contexto técnico. Usted debiera tratar de fijarse algunos objetivos y medir esos objetivos para ver cómo anda su desempeño. Entonces aparecen 10 conceptos. No se trata de dar una receta, pero la práctica nos muestra que alrededor de estos 10 conceptos, ¿cierto? Uno puede mirar el desempeño de las instituciones. Son conceptos bastante transversales, en algunos casos tienen una denominación u otra, pero en lo sustantivo es lo que nos muestran el diario quehacer de las organizaciones. Por ejemplo, el concepto de catastro, la dimensión de catastro, tiene que ver en qué medida la institución es capaz de reconocer a cuántas personas, ciudadanos, empresas, transacciones, activos, es capaz de llegar con el mandato legal que se le ha dado. Y por lo tanto uno esperaría que ese catastro sea en dos grandes dimensiones bastante completo y de bastante calidad. Y eso hay que medirlo, sin duda. Otro ejemplo, el cumplimiento voluntario, que aparece destacado de manera importante. Uno esperaría que, en general, las personas que interactúan con la institución sean capaces de dar cumplimiento de manera voluntaria a esas obligaciones o deberes. Evidentemente, ahí hay una ayuda, ¿cierto?, que pone a disposición cada una de las organizaciones a través de una página web, una mesa de ayuda, asistentes virtuales, en fin, y también, porque no hay que decirlo, hay componentes de control, ¿cierto?, y de sanción que también ayudan a que se produzca el cumplimiento voluntario. Aquí un dato, en los países de la región, en términos tributarios, ¿cierto?, que es el ámbito que más me he desempeñado con Eduardo también, se observa que en general la recaudación tributaria, el 97% de eso entra a través de los procesos que fomentan el cumplimiento voluntario. Y el otro 3% entra a través de los procesos, ¿cierto?, de control. Pero evidentemente hay una relación en donde el segundo va influyendo también en el primero. Y así, bueno, los distintos conceptos que ahí aparecen, uno esperaría, de nuevo, a través de nuestras prácticas, ¿cierto?, nuestras metodologías e instrumentos, tratar de saber quiénes son los ciudadanos, los contribuyentes, los stakeholders, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los trámites que tienen que cumplir, sus deberes, ¿cierto? Y midiendo esto, qué procesos, qué procedimientos son los que nos permiten desarrollar y regular el accionar, ¿cierto? Con estos interesados, con estos ciudadanos y, por cierto, hacia adentro con los usuarios internos, especialmente con el capital humano. Las preguntas sobre cuáles son los sistemas que nos tienen que ayudar con estos procesos y procedimientos, cuál es la información que debiéramos ocupar para hacer las decisiones, ojalá de tipo estratégico, ¿cierto?, en primer lugar, y también, por cierto, qué tipo de perfil, qué tipo de funcionario se requiere para dar o alinearse, ¿cierto?, con cada uno de estos objetivos de desempeño. Y ahí eso también requiere un esfuerzo, porque pueden haber funcionarios que no están orientados a promover el cumplimiento voluntario. Entonces, son cosas o detalles que los procesos, ¿cierto?, los procedimientos, las guías que hace la institución, tiene que tener presente a la hora de hacer el despliegue, ¿cierto?, de su actividad, en este caso a través de los funcionarios. Eduardo, ¿alguna consideración aquí? Sí, solamente enfatizar, ¿cierto?, la importancia de lo que se releva, en el fondo, como instituciones públicas,
administramos ciertas obligaciones, ciertos derechos de los ciudadanos, de los contribuyentes y evidentemente de los distintos stakeholders que afectan o se ven afectados por el quehacer de la institución. Por lo tanto, cuando uno hace esa reflexión y dice, bueno, ¿qué sería importante medir? ¿Cómo termino cierto ciclo o termino un año, calendario, por ejemplo, y soy capaz de decir, me fue bien, más o menos, o mal? Entonces, claro, tengo que ser, para poder decir eso, para poder tener un mayor grado de certeza respecto a eso, tengo que saber, bueno, ¿a quiénes son los contribuyentes a los cuales estoy prestando un servicio o estoy ejerciendo derechos o estoy haciendo cumplir o facilitando el cumplimiento de ciertas obligaciones? ¿Cuáles son esas obligaciones y qué impacto tienen? ¿Qué tan complejas, simples son de cumplir? ¿Cuáles son los procesos, cierto? Los procedimientos que sustentan el mandato o las tareas que tiene que realizar la institución? ¿Cuáles son los sistemas que sustentan esos procesos? Sistemas informáticos principalmente. Y bueno, a nivel interno, ¿qué dotaciones tengo? ¿Qué perfiles profesionales tengo? Y en definitiva, cómo está compuesta la institución para efectos de hacer cumplir esos procedimientos, administrar esos sistemas, conocer a los contribuyentes o a los ciudadanos o a los distintos stakeholders para desarrollar de buena forma su función. Sí, acá, Eduardo, hay un desafío importante, ¿no? Porque muchas de las personas pueden aproximarse a este desafío bajo la creencia de que esto no se puede medir. Pueden decir, aquí si nos ponemos a medir esto, el trabajo que tenemos que hacer va a ser enorme. O derechamente pueden llegar a pensar que esto no es medible. Bueno, ahí la buena o la mala noticia es que esto sí se puede medir, ¿cierto? Para eso tenemos las metodologías, los instrumentos, ¿cierto?, que estamos por mostrar durante esta presentación. Pero evidentemente eso requiere un ejercicio de ponerse de acuerdo de cómo se mide, tanto en el ámbito cualitativo como en el ámbito cuantitativo, y efectivamente eso requiere un recurso, requiere una dedicación, requiere un esfuerzo importante. Quizás lo relevante es que no hay una receta única, ¿cierto?, para llegar a esa forma de medición. Entonces, cada uno de los conceptos que aparecen en pantalla son medibles, pero como digo, hay que ponerse de acuerdo, y ese es un ejercicio importante y que consume, por cierto, bastantes esfuerzos. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para tratar de tomar este contexto, tomar estos objetivos de desempeño, tratar de ponernos de acuerdo en la medición, y sabiendo que son cientos de miles de stakeholders, usuarios, millones de datos, con áreas que trabajan probablemente en un enfoque separado, de silo o de rancho? Bueno, ahí lo que nos señalan las buenas prácticas es que la institución debiera ser capaz de utilizar un proceso integral de gestión de riesgo. De tal manera que a través de este proceso empezamos a canalizar, a conducir todos estos elementos que estoy mencionando: el contexto, los objetivos, la información, los datos, los acuerdos, en fin. Y este proceso es integral porque de alguna manera tiene que reflejar el desempeño global de la institución respecto de los niveles de cumplimiento que se esperan de los administrados, y en este caso a través de los instrumentos y las metodologías de riesgo. Y eso es importante tenerlo presente. Es un gran proceso. Acá pueden haber varias propuestas, pero nosotros utilizamos esta de 5 etapas, ¿cierto?, que comienza con la identificación de los riesgos, que pueden ser, por cierto, de cumplimiento o institucionales, como decía minutos atrás. Hoy día estamos sesgados hacia los riesgos de cumplimiento, y en función de eso parten las demás etapas. Quizá la más relevante, que ya vamos a comentar, tiene que ver con la priorización, precisamente por algo que hemos destacado Eduardo y yo, que es la escasez de recursos. Bueno, entonces, bajo este gran proceso empezamos a ordenar todas estas temáticas, de tal manera que podemos mirar el mediano plazo con una hoja de ruta más ordenada, ¿cierto?, con objetivos más concretos,
y tratando entonces de lograr el desempeño que nos solicita el contexto y dentro del contexto, por cierto, nuestras leyes normativas. Eduardo. Sí, acá, bueno, lo mencionaba Víctor en cuanto a este proceso de 5 etapas, que uno lo puede identificar con diversos colores o sabores en las normas ISO, en el modelo de la Comunidad Europea, en lineamientos de OECD, en el manual de CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en las guías técnicas de CAI, de gobierno. Por lo tanto, es bien intuitivo y muchas veces uno lo encuentra escrito y encuentra todas las declaraciones. Y los problemas los empieza a tener cuando se desempeña en el mundo de gestión de riesgos, cuando empieza a hacer el doble clic o a bajar, ¿cierto? En este identificar, sí, ideal, todos vamos a identificar riesgos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuáles? ¿Lo estaré identificando todos? ¿Lo estaré identificando bien? El análisis. Hay todo un mundo en las capas del análisis que tiene que ver con de qué forma, ¿cierto? Coloco tendencias, coloco valores, coloco descripción, estadística descriptiva, coloco analítica avanzada, predicciones, comportamientos, agrupaciones, asociaciones, a los distintos componentes que forman parte del riesgo, cómo descubro patrones, ¿cierto? Después cómo priorizo también. Siempre es importante priorizar una cartera de proyectos, priorizar una cartera de actividades, priorizar nuestras tareas del día. La pregunta es ¿cómo? ¿De qué forma y qué herramientas existen? Luego entramos en la capa de ejecutar, es decir, hacer lo que me prometí hacer y que creo que mejora el desempeño institucional. Y una etapa que siempre cuesta un poco más y a veces queda relegada en el cajón y que tiene que ver con evaluar. Ser capaces de evaluar cuantitativa o cualitativamente si lo que hice dio los resultados que yo esperaba. Y por lo tanto eso me ayuda al aprendizaje continuo. Si no logré los resultados que esperaba, bueno, es una pena, nos dolerá, pero nos pondremos de pie inmediatamente porque con esa información puedo mejorar el ciclo siguiente. Al menos sé que no debería hacer lo mismo. Por lo tanto, eso nos pone en un escenario de valor superior al aplicar la evaluación en cada ciclo. Bien. Avanzamos, don Eduardo, estamos ya casi a mitad de tiempo. Acá vamos a aprovechar entonces de pedirle a nuestros invitados que continúen con la encuesta. Entonces yo voy a habilitar ahora la tercera pregunta. Así que quedan cordialmente invitados a responderla. Bueno, mientras tanto, claro, quizá Eduardo, el principal desafío que lo mencionabas tú es cómo se aterriza esto, cómo se lleva a la práctica. Hay mucha bibliografía que es declarativa, ¿cierto? Usted debiera hacer esto otro, pero hay poquita documentación de cómo finalmente se instalan y se echan a andar estos procesos para la gestión de cumplimiento en base a técnicas, ciertos instrumentos de riesgo. Bien, vamos a continuar con la presentación. Metodología y herramientas, don Eduardo. Bueno, en esta etapa tratamos de aterrizar un peldaño un poquito más y comentar algunas herramientas o metodologías disponibles para gestionar los riesgos, tomando como primer preámbulo, ¿cierto? Que poco lo que hemos venido conversando hasta ahora, que enumeraba Víctor, distintas aristas, ¿cierto? Uno, en el ámbito de lo que son los segmentos relevantes, bueno, cuáles son los grupos de ciudadanos, contribuyentes, stakeholders, que mayor efecto tienen
en la institución pública, en nuestra institución en el fondo. Eso uno lo puede medir desde el punto de vista del poder o la influencia que reflejan, y también de la incidencia que tienen en el hacer que tiene la institución. Denominamos riesgo personal a aquel riesgo mediante el cual nosotros podemos clasificar el comportamiento de un contribuyente, de un ciudadano respecto a las obligaciones que le afectan con la institución. Por lo tanto, uno podría clasificar contribuyentes en el ámbito, por ejemplo, tributario, en contribuyentes que tienen un alto nivel de cumplimiento, que en general no fallan, no se atrasan, mantienen registros ordenados, entregan las declaraciones en tiempo y forma. Y en el otro extremo, aquellos que eventualmente pueden... Se salió la presentación. Oh, perdón. Aquellos que se pueden... Muchas gracias. Aquellos que en definitiva fallan o han fallado o son usuales falladores, ¿cierto? Van de acuerdo a su intensidad y la gravedad de las faltas que tengan, van tomando, ¿cierto? Una clasificación de riesgo más deteriorada en el fondo, y por lo tanto evidentemente ya se transforma en una alerta para la institución el cómo los vamos a ir abordando. Desde el punto de vista, y algo que siempre nos ha llamado la atención, pero que es súper complejo de medir, la disposición a cumplir. Esa pirámide que se ve ahí, que en general uno lo puede encontrar en mucha literatura, en el extremo superior grafica desde los que cumplen hasta los que no cumplen, y la forma de pirámide refleja el volumen de contribuyentes. Entonces una lectura de esas pirámides en general es que un universo menor de contribuyentes no desean cumplir y por lo tanto siempre van a estar en el extremo del incumplimiento. Otros cumplen si son controlados, si efectivamente tiene la percepción de que puede ser detectado en el incumplimiento y por lo tanto sufrirá las consecuencias de ello. Después existe un universo que ya cae como en una categoría verde, que cumplen, que quieren cumplir, pero se equivocan, no saben, no tienen tiempo, etc. Y finalmente la gran mayoría que en definitiva son los que cumplen. También existe una forma de agrupar a los distintos ciudadanos o contribuyentes o stakeholders según sus tamaños, según las actividades económicas, según la distribución regional, según los tamaños de familia. Por lo tanto, hay una diversidad de atributos mediante los cuales uno puede caracterizar y segmentar en el fondo a los distintos contribuyentes o ciudadanos o stakeholders o usuarios que interactúan con la organización. Vamos a avanzar una, Víctor. Vamos. Bueno, la pregunta anterior responde, ¿cierto?, a la pregunta de quiénes son, qué es lo que hacen, qué tamaño tienen, qué comportamiento tienen, cómo ese riesgo personal, ¿cierto?, me transporta y posiblemente me va a condicionar las estrategias con las cuales me voy a acercar a él, ya sea a los servicios o al control. Pero otras preguntas importantes son ¿qué? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son obligaciones? ¿Son trámites? ¿Son derechos del ciudadano contribuyente? Por lo tanto, debo tener una enumeración o una descripción de cuáles son las obligaciones específicas que me toca administrar como institución pública, si es general para todos, si es específica para ciertos segmentos, si es temporal, si es una vez en la vida, si requiere actualizaciones, de qué forma se hace o se lleva a cabo esa obligación, y a su vez medir los niveles de cumplimiento, lo que podemos denominar las brechas. Es decir, de qué manera puedo determinar si yo esperaba que 1000 personas vinieran a obtener este beneficio y vino un tercio de ellas, me equivoqué en la estimación, o hubo 2/3 que no me escuchó, o hubo 2/3 que tuvo problema de venir. En el ámbito tributario, si yo espero que presenten 4 millones de declaraciones de renta en abril de cada año y llegan 3,5 millones en tiempo,
eso implica que tengo una brecha de 500.000 en términos de cumplimiento en plazo, y por lo tanto no gestionarlo en tiempo, el hecho de que no hubiesen llegado, consumirá recursos de la administración para efectos de hacerlos cumplir. Por lo tanto, evidentemente ir midiendo cuáles son las obligaciones, tener claridad precisa de cuáles son y qué niveles de cumplimiento tiene, también nos va a ir permitiendo ya desde ya saber cómo o dónde tengo los problemas más graves, dónde están los incumplimientos más graves. Habrán obligaciones más simples, algunas más complejas, algunas más masivas, unas menos masivas, algunas muy deterioradas, con altos niveles de incumplimiento, otras con menores niveles, y si no las mido, si no sé de manera precisa cómo son, y para eso existen varias herramientas, múltiples herramientas con las cuales uno las podría medir y visualizar, que sea atractivo para el tomador de decisiones, efectivamente voy a quedar ciego y no voy a saber qué decisiones tomar al respecto. Por lo tanto, la identificación y la medición de los niveles de cumplimiento ya nos pone en un primer escenario absolutamente necesario. De acuerdo. Desde el punto de vista de lo que es el análisis, y aquí entramos en la parte más posiblemente más sabrosa, más compleja, más entretenida, de lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, también siempre tratando de responder la pregunta del cuál es el problema. En el fondo tiene que ver con la indagatoria de causa. Cuando mencionábamos esto, hubo 2/3 del universo que no vino a buscar un derecho o una franquicia, o hubo 500.000 que no declararon en tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Debo tener instancias indagatorias que nos permitan, ¿cierto?, conocer al contribuyente qué le ocurrió. No vino porque no tenía locomoción, porque estaba enfermo, porque nunca supo, porque no sabía dónde ir, porque vino pero estaba lleno y se fue, etcétera. Existen múltiples causas por las cuales se pueden provocar estos vacíos o estas brechas. Y por lo tanto entramos en una esfera del análisis de comportamiento, la indagatoria de patrones, y que tiene que ver con lo que se denomina en la literatura la valorización del riesgo, la valoración del riesgo. Cualitativa o cuantitativa, muchas veces no puede ser todo cuantitativo, por lo tanto existen también efectivamente posibilidades de evaluar los riesgos de manera cualitativa. Posiblemente no sea tan preciso como uno quisiera, pero es una herramienta también a la mano. Y cuando hablamos de la valorización cuantitativa, ya entramos en un mundo posiblemente matemático, de análisis de comportamiento, de análisis de datos, de estadísticas, y evidentemente las bases de datos, la información con la que cuenta la administración pública, sin duda que pasa a ser el nuevo oro. Si no tengo información de quiénes son, de cómo se comportan, de cuáles son las obligaciones, difícilmente podría estimar condiciones futuras. Existen técnicas para hacerlo, sí, también, pero implican siempre después, van a llamar a los procesos de evaluación para que uno pueda generar un grado de precisión mayor respecto a las decisiones que está tomando. Por lo tanto, en este ámbito, ya lo que es la definición del riesgo en cuanto a cuáles son las causas, me llama a colación de manera inmediata, bueno, si estas son las causas, yo debería generar tratamientos, y de ahí viene la lógica de la política de tratamiento, que mitiguen esas causas. Si la causa era que la sala estaba llena, entonces, bueno, ¿de qué manera soluciono esto? ¿Programo llegadas o genero o habilito canales virtuales o le permito el agendamiento de horas? Y por lo tanto, de esa forma podría mitigar las razones de una oficina llena, o si un contribuyente no presentó su formulario 22 al Servicio de Impuestos Internos porque tenía problemas de internet, bueno, entonces, ¿de qué manera puedo habilitar en zonas que tienen problemas de internet o en ciertas regiones o lugares, habilitar en un mall, por ejemplo, algunos terminales, o facilitar el teléfono que tiene un grado de penetración mucho mayor, por lo tanto que pueda declarar a través de los medios móviles, y de esa forma puedo ir cubriendo esa causa. Pero antes de definir esa política de tratamiento, antes de definir ese colectivo de actividades, tengo que saber, ¿cierto?, cuál es la causa. Y
qué tan importante es esa causa, cuál es el impacto que tiene o cómo se comporta el contribuyente, implican los elementos de caracterización, de análisis, de estadística, de trabajo, los datos, que nos permiten conocer con mayor grado de detalle el universo de contribuyentes, qué es lo que hace, por ejemplo, en los que no declararon estos, o los que no vinieron a buscar estos beneficios o franquicias a la que tenían derecho. ¿Quiénes son? Por ejemplo, en principio no puede decir, bueno, esos 2/3 son 600 personas, por decir algo, bueno, pero ¿dónde están? A lo mejor, si son todos de una región, a lo mejor algo ocurrió, si están uniformemente distribuidos a lo largo del país, no hay un patrón regional, por lo tanto, no hay nada que decir a ese respecto. Si eventualmente son de cierto segmento etario, a lo mejor hubo alguna brecha digital, ya sea o eran muy jóvenes, a lo mejor son más irreverentes, o eran muy mayores, a lo mejor no tuvieron los canales de acceso, o no tuvieron acceso a la información respectiva. Por lo tanto, son los datos y el manejo de los datos los que me van a entregar información, los insights que en el fondo me van a permitir tomar mejores decisiones respecto de las causas que estoy elucubrando, pueden explicar el fenómeno del incumplimiento, o que me pueden ayudar a tomar mejores decisiones respecto de cómo se van a comportar en el futuro los contribuyentes y de qué manera le puedo prestar mejores servicios. Si tengo información de ciertos horarios, de ciertos canales preferentes, etcétera, eso siempre va a ser información independiente de cómo la vaya recopilando, y por lo tanto eso me va a ayudar a diseñar tratamientos, a diseñar servicios, a establecer formas de abordar el cumplimiento o el incumplimiento de manera diferenciada. ¿Hacemos la otra, Víctor? De acuerdo. Acá, principalmente en la lógica de esta indagatoria de causas, ¿cierto? Uno empieza a responder la pregunta ¿cómo? Y por lo tanto, uno tendería a pensar que aquellas situaciones sobre las cuales menor riesgo hay o menor impacto, posiblemente vamos a establecer medidas de control menores, fortalecimiento de los servicios, fortalecimiento de la relación remota, de los canales virtuales, qué sé yo, y de esa forma reflejamos en esta curva, que en el eje horizontal podemos ver la intensidad del tratamiento, en el eje vertical la gravedad del riesgo. En la medida que el riesgo aumenta, la intensidad del tratamiento, es decir, el costo para el contribuyente, para el gestionado, es mayor. Por lo tanto, en el ámbito, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, lo que denominamos las auditorías o las revisiones, que son más extensas, más caras, que demandan documentación, que demandan equipos profesionales del servicio, revisando en detalle y rigurosamente el actuar del contribuyente en cuanto a la determinación de su base imponible, va a estar asociado a niveles de comportamiento, a niveles de riesgo, de evaluación de riesgo más alto, lo que denominamos en la escala que se representa en esa matriz de 5x5 que está arriba, en los rangos severos, cuando el riesgo sea muy probable y las consecuencias de ese riesgo sean extremas o de las más altas, vamos a desplegar acciones de mayor control o de mayor costo, y en el otro extremo, es decir, cuando la probabilidad de que el riesgo exista sea raro o las consecuencias muy bajas, posiblemente vamos a actuar por defecto de acuerdo a los servicios que ya existen. Y así con toda la batería de iniciativas que puedan estar asociadas para mitigar los riesgos de cumplimiento o el establecimiento de trámites u otros beneficios. En el ámbito siguiente de lo que son el proceso de priorización, bueno, ahí pusimos un plan de mitigación de riesgo, que es en definitiva la matriz de riesgo que permite, que está establecida en el boletín técnico del CAI, y que en definitiva nos muestra o nos permite también vaciar la información que hemos recopilado a partir de la indagatoria de causa, de la caracterización o análisis de los riesgos, de los potenciales tratamientos o actividades para mitigar esos riesgos, para que puedan ser priorizados. De esa forma podemos, ¿cierto?, a través de este proceso, de esta matriz, utilizar esta matriz para priorizar y poder definir, bueno, dónde está la exposición al riesgo mayor. En diversos ámbitos, como veíamos al principio en una de las láminas que mostraba Víctor,
sean riesgos de cumplimiento, es decir, riesgos de los gestionados, o riesgos internos, riesgos institucionales o operacionales internos. En esta página o en esta lámina ya estamos tratando de responder a la pregunta ¿cuándo? Acá el Servicio de Impuesto Interno, y aprovechamos de poner esa lámina, que es el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, se publicó hace poco, lo pueden encontrar el documento completo en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Se establecen una serie de iniciativas que se van a desarrollar en un periodo de tiempo y que están ancladas en un proceso de gestión de riesgo que busca mitigar, prevenir, corregir incumplimientos existentes en la esfera tributarias. Abajo hay un ejemplo muy similar de la Agencia Tributaria Española, también de Administración Tributaria, y el documento técnico 70 del CAI, que también tiene mucha relación con el plan de tratamientos, es decir, dado que existen estos riesgos, dado que prioricé estos riesgos y en consecuencia los tratamientos asociados a estos, entonces, bueno, ¿cuándo voy a hacer de manera específica, de tal manera que pueda garantizar de que esos tratamientos, esas actividades me permitan enfrentar un ciclo siguiente con un menor grado de exposición a esos riesgos que yo mismo, ¿cierto?, definí como prioritarios. Y en la última lámina, más que nada mencionarla o volver a mencionar, ¿cierto?, la importancia de lo que es la evaluación de los resultados. La evaluación de si los tratamientos que desplegué, si la estrategia que definí, logró los resultados que buscábamos. Todo lo que hice redundó en un plan de acciones que, alineado con la planificación estratégica, soportado en procesos y sistemas, creemos, ¿cierto?, por definición, que van a tener un efecto sobre los objetivos institucionales. Y ahí viene, ¿cierto?, la pregunta de oro, si en definitiva todo eso que declaré tuvo el efecto que esperábamos sobre el cumplimiento, es decir, si efectivamente se mitigaron o previnieron los efectos, si se generó conocimiento, si se generó un círculo virtuoso de aprendizaje institucional, que en definitiva va a ir estrechando, en definitiva, la brecha para gestionar el quehacer de la institución de manera más eficiente. Don Víctor. Bien. Bueno, está abierta ahora la pregunta 5. Y una pregunta muy sencilla: si en la organización existe un equipo responsable de la gestión y la valoración de los riesgos, o función esencial, que en el fondo lo tratamos de asimilar al negocio, ¿cierto? Al negocio principal, negocio en un concepto no de monetario, sino de la actividad principal que tiene que desarrollar la organización. Y en el punto 6, que vamos a abrir a continuación, si se cuenta con una enumeración o tipificación de todas las obligaciones y deberes, y si se mide el cumplimiento de esas obligaciones y deberes. Ya están cayendo las respuestas. Como decía al principio, las vamos a mirar hacia el final de la presentación. Nos van quedando algunos minutos todavía, estamos bastante bien de tiempo. Eduardo, una pregunta que yo creo que puede surgir es: ¿qué pasa si una persona de alguna de estas instituciones o alguno de los actores relevantes dice, bueno, esto no es posible hacerlo porque la ley orgánica de esa institución o una ley que es muy antigua no permite llevar adelante ese desempeño que nos gustaría que ocurriese, ¿cierto? Por lo tanto, ahí la causa del riesgo sería el propio diseño que tiene la ley. Entonces, ¿qué recomendación le harías tú en esos casos? Bueno, yo diría que uno de los emblemas de la modernización del Estado, ¿cierto?, tiene que ver con la actualización de sus regulaciones. Hoy día la agenda digital, el gobierno electrónico,
han ido llevando el quehacer de las instituciones hacia una lógica más moderna y en consecuencia sus legislaciones o sus normativas internas. Por lo tanto, yo creo que ahí parte del proceso, recordemos al principio que esto parte, ¿cierto?, de la estructura jerárquica superior de las instituciones, por lo tanto tiene que partir de la voluntad. Y efectivamente ahí los proyectos principales tienen que partir por la modernización de ese marco. Si no se entra en esa etapa, claro, se va a tener la camisa de fuerza de la regulación actual, y por lo tanto evidentemente no va a ser posible modernizar. En el caso de impuestos internos, todo lo que es el expediente electrónico, lo que son notificaciones web, lo que es en tribunales tributarios el expediente electrónico, yo creo que son iniciativas que han ido avanzando muchas veces incluso a contrapelo de la norma, en el fondo, o duplicando norma, si se llevan expediente electrónico, pese a que la norma obliga a llevar papel, por lo tanto la institución pública lleva papel y electrónico. Entonces, para los efectos oficiales opera con papel, sin embargo, para los efectos internos, de gestión interna, realiza toda su gestión a través de plataformas electrónicas. Los canales virtuales de comunicación, yo creo que toda la transformación digital del Estado ha ido avanzando a pasos más lentos de lo que uno quisiera, pero grandes para el tamaño de lo que es el Estado. Por lo tanto, sin duda que el marco regulatorio es fundamental. Ahora, es difícil que exista un marco que hoy día impida hacer gestión de riesgo. Podrían haber limitaciones en algunos ámbitos, y yo creo que eso es súper bueno tener ese diagnóstico, ¿cierto? Ahora, claro, sin duda pueden existir ciertos riesgos que se explican porque la ley o las facultades sancionatorias o regulatorias que tiene la institución pública la limitan. Por lo tanto, el camino ahí es gestionar eso desde el punto de vista de si la causa es esa, como veíamos recién, por lo tanto la solución tiene que ir de la mano con ello, y por lo tanto la solución en este caso es modificar ese marco. Sin duda las modificaciones legales pasan por un circuito distinto, ¿cierto? Congreso y toda una variable política asociada, pero eso no quita que se haga el esfuerzo, ¿cierto? Y que dentro del interior de la institución se haga a su vez toda la fuerza para que eso pueda ocurrir. ¿Cómo crees tú que estas metodologías e instrumentos nos pueden ayudar a llevar nuestro propio diseño normativo, por así decirlo, o arriesgarse, ¿cierto?, a que ese diseño normativo lo traigan otras personas? Es que yo creo que en ese ámbito, en mi concepción, ¿cierto?, del quehacer institucional, si uno parte desde el mandato legal o desde lo que es la misión de la institución, desde ahí uno empieza a ramificar, ¿cierto? Bueno, dado ese mandato, dada esa misión que tiene la institución, empieza uno a levantar cuáles son los procesos, y si empieza a gestionar a partir de esos procesos, se va a ir encontrando casi por defecto, ¿cierto?, con la necesidad de contar con sistemas que lo administren, con administrar los riesgos y el desempeño de esos procesos, y por lo tanto hay todo un encadenado asociado a la gestión, ¿cierto?, que va a ir revelando de a poco, ¿cierto?, y evidentemente en el tiempo con mayor detalle y rigurosidad, cuáles son las necesidades institucionales. Si las necesidades pasan por los perfiles profesionales, si pasa por la plataforma informática, si pasa por la información disponible, que ahí también hay un tema legal, las facultades que tienen las administraciones de contar con información para su gestión pública. La plataforma informática desde el punto de vista de los sistemas y desde el punto de vista de la exploración de los datos. Por lo tanto, el universo de posibilidades es amplio, y aun cuando un marco normativo, un marco legal sea restringido, siempre van a existir muchas posibilidades para cautelar riesgos, ¿cierto? Y bueno, y en esa misma lógica,
es posible que algunos riesgos queden sujetos a ciertos umbrales que van a estar determinados por las restricciones presupuestarias, por las restricciones políticas, económicas, que tenga la administración. Es un lindo tema ese, porque, claro, implica una alineación institucional, organizacional muy fina, muy amplia. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, antes de pasar a los resultados de la encuesta, estoy mirando aquí en pantalla que, sí, tenemos ya varias respuestas. Vamos a mirarla entonces, voy a cambiar de pantalla. Me dan un segundito. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué factores considera que afecta actualmente y en mayor medida el desempeño de tu organización? Vemos que las demandas ciudadanas en este caso serían un importante factor de cambio, ¿cierto? Es algo que uno puede intuitivamente afirmar, pero siempre es bueno verlo traducidos en datos, estas afirmaciones intuitivas, ¿cierto? Interesante que se marque la descentralización también como un factor de cambio y claro, siempre está presente la falta de recursos para poder llevar adelante las distintas iniciativas y también por ahí aparecen votaciones para la moral de cumplimiento, que efectivamente es un gran tema hoy día, tan complejo y tan profundo como la gestión de riesgos probablemente tal. Eduardo, ¿alguna observación acá? No, estaba viendo la adecuación de leyes y normas, que posiblemente salió un poco más baja de la que pensaba, pero seguramente un sesgo mío, pero sin duda, claro, un ecosistema institucional en el cual su marco regulatorio, no necesariamente el interno, sino que le toca administrar, esté en permanente cambio, estresa procesos, estresa el quehacer, y por lo tanto, en mi opinión, es un elemento importante en cuanto al desempeño de la organización, pero posiblemente, claro, no sea muy generalizado. Sí, en esa perspectiva yo también esperaba mayor ponderación a la informalidad, porque especialmente los administrados, ¿cierto? Los gestionados, como dices tú, que tratan de hacer bien las cosas, constantemente están pidiendo, solicitando que no se carguen los dados a ellos, ¿cierto? Con controles, con sanciones, más que mal están enrolados, están tratando de cumplir y que más bien se apunten esos dados a los informales. Y en la práctica yo también veo que eso produce harta presión y harto estrés en los procesos y los trabajos del día a día. Pero bueno, así uno empieza un poquito a aterrizar las percepciones también. Vamos a la segunda. Hacia futuro. Las normas, ahora sí las normas. Era correcta tu intuición, ¿ah? En cambio la mía se fue a cero, se fue a pique. Sí. La moral se mantiene exactamente en el mismo nivel, 17. La moral es súper importante y cómo se refuerza, cómo se interviene la moral. Hay algunos modelos bien atractivos. Hace poco conocimos uno de la tesis de un compañero, de Rodrigo Holguín, sobre un marco que es Slippery Slope Framework, que tiene que ver con las condicionantes de la moral, que habla de la incidencia de la autoridad en cuanto al poder, ¿cierto? Tiene en cuanto a la moral. Si se ve que la autoridad pública cumple y tiene a su vez la facultad para hacer cumplir
la moral aumenta. Hay una función de dependencia de las variables de autoridad y poder que son bien importantes de revisar. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, por razones de tiempo vamos a avanzar un poquito en las preguntas. Sin perjuicio de eso, la audiencia puede rever los resultados. Hay un botón en la página de la encuesta y ahí van a poder revisar todos los resultados, incluso los pueden bajar. Y quería ir a la 4. Si sabemos si existe un proceso integral de riesgo en la organización. Y acá, bueno, interesante que se diga que hay procesos integrales. Eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Y la expectativa mía era que sí hubiese proceso para gestionar riesgo, pero no integrado. Sin embargo, en esta ocasión prima la percepción, la intuición que no existe un proceso integral y simplemente hay acciones, más bien no existe un proceso y simplemente ocurren acciones sobre riesgo, ¿cierto? Entendemos ahí sobre una base ad hoc o más bien puntual. Víctor, a lo mejor deberíamos pasar a las conclusiones para Sí, dar sí. el Vamos. Bueno, insistir ahí que van a estar disponibles los resultados y en cuanto a las conclusiones, entonces, Eduardo, parte tú nomás. Bueno, yo creo que pudimos revisar, ¿cierto?, un marco de contexto en el que nace, surge o cobra importancia la gestión de riesgos. Después revisamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la construcción, del quehacer de una institución pública, cuáles son los diversos ámbitos sobre los cuales se pueden medir los objetivos institucionales y la medición del desempeño. Dijimos, bueno, en ese ámbito, sea la información, sea el catastro, sea el cumplimiento, perdón, los incumplimientos, la forma en cómo me relaciono, la existencia de controversia, la obligación de transparencia, surge este proceso, ¿cierto?, de 5 fases: identificar, analizar, priorizar, tratar y evaluar, para gestionar los riesgos en ese ámbito de obligaciones o deberes que tiene, las obligaciones que tienen los gestionados o deberes que tiene la institución pública. Y desde ese proceso se visibilizan una serie de elementos, entre ellos los segmentos, el riesgo propio de cada persona, de cada contribuyente o ciudadano, las diversas obligaciones a las que están asociados, los procesos de medición de brecha y de análisis de riesgo, la indagatoria de causas como un elemento súper potente para efecto de definir, bueno, qué es lo que voy a hacer, la priorización, que es un elemento clave en el quehacer de nuestras instituciones en general, el contar o plasmar el quehacer de la institución en planes que puedan ser medidos, evaluados, tanto cuantitativamente, cumplir la planificación, ahora se cumplió el impacto de las actividades que había querido realizar. Entonces, en este ámbito, por lo tanto, uno puede ir visibilizando diversas aristas asociadas con la gestión de riesgo y que sin duda es un elemento clave para las administraciones públicas en cuanto a mejorar la eficiencia, mejorar la gestión propia de los procesos que les toca administrar. Así que eso así como un barrido sobre lo que hoy día pudimos estar conversando con Víctor. Sí, yo simplemente agregar, Eduardo, que a contar de la experiencia que uno ha tenido, si bien es cierto, hemos estado hablando de gestión de riesgo, ¿cierto?, con sus instrumentos y metodologías, es importante que estos aspectos sean relevados, ¿cierto?, y se involucre el equipo más alto de la institución. Que ellos sean capaces de aprenderse de estas metodologías, de estas buenas prácticas, evidentemente incorporarlas a la gestión de procesos que uno espera que exista, ¿cierto?, con los procesos, con los objetivos, con las matrices, los subprocesos, en fin,
y de tal manera que desde ahí, desde el alto nivel directivo, se llegue a interiorizar, ¿cierto?, esta capacidad al interior de la organización. Porque evidentemente esto implica una forma distinta de avanzar en el negocio propio de la institución, y esa forma distinta produce muchos cambios. Le pega a las creencias, ¿cierto?, a los valores que tienen los distintos niveles que componen la organización, desde los tomadores de decisiones hasta los funcionarios que tienen que atender a las personas, y ese tipo de cambios, esa gestión de cambios requiere también una atención muy profunda desde el equipo directivo. Y ahí, por cierto, hay una recomendación entonces de tratar de incorporar a eso. Entonces no bastaría con que una jefatura intermedia se anime a desarrollar estos conceptos si no cuenta con el sponsoreo, ¿cierto?, y el backup que le tiene que entregar la alta dirección. Indudablemente ustedes, los que están escuchando, ¿no es cierto?, pueden conocer más información al respecto. Ahí hay una amplia cartera de diplomas relacionadas a estos temas, especialmente a la gestión de procesos y a la gestión de riesgo. Entonces quedan los datos ahí disponibles para ustedes. Estoy mirando el chat, no sé si me está escuchando la Marcela. Sí, profesor. Estaríamos terminando por razones de tiempo. Cualquier pregunta que pudiera haber llegado la tomamos y la podemos ver por separado. Sí, bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de todos los que se conectaron el día de hoy, en especial a Eduardo Medel y a Víctor Villalón, y bueno, les deseamos a todos muy buenas tardes. Gracias. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias.